En 1939, Juan O'Gorman y su esposa Helen Fowler pasan 6 meses en Pittsburgh, invitados por el millonario Edgar Kaufman para pintar un mural en el edificio de la Asociación de Jóvenes Judíos de esa ciudad. Ese mismo año, Frank Lloyd Wright termina la construcción de una residencia de retiro para los Kaufman, una casa posada sobre una pequeña cascada que en pocos años se convertiría en la más famosa del mundo y en la que los O'Gorman pasarían largos fines de semana. Una década después de ese viaje, Juan O'Gorman compra un predio en el Pedregal y comienza, con sus propias manos, a construirse una casa. 10 años después de haber cerrado su taller de arquitectura para dedicarse exclusivamente a la pintura, y 20 después de haber levantado la primera casa moderna de México. Acompáñenme para darle contexto a la Casa Cueva de Juan O'Gorman, un experimento sin parangón en la arquitectura mexicana, tan radical que acabaría siendo destruida apenas 15 años después de ser terminada. Gaston Bachelard dedica en su Poética del Espacio un pasaje de marcado lirismo a la primera casa y las marcas indelebles que deja. Para Bachelard, esas marcas definen nuestra relación con el espacio y siembran en cada uno de nosotros múltiples fantasías sobre lo que una casa debe ser en relación con todas las subsecuentes. El lugar de la primera casa en nuestra imaginación excede pues cualquier función que le atribuyamos, y una investigación fenomenológica sobre la relación que guardamos con ella revelaría muchos niveles inconscientes. Siguiendo esta idea, resulta curioso que sean pocos los arquitectos famosos que se construyen una casa, usando los preceptos y criterios de diseño que proponen a otros. Mies van der Rohe, por ejemplo, uno de los más influyentes arquitectos del siglo XX, nunca lo hizo, e incluso uno de sus clientes acabó demandándolo por la inhabitable casa que le construyó en el pueblo de Plano, en el estado de Illinois. Falling Water representó un cisma en la arquitectura de la casa de habitación al proponer una mayor simbiosis entre la casa y su emplazamiento, y una integración novedosa de sus espacios interiores con el exterior, empleando simultáneamente y sin recubrimiento los mismos materiales en los muros dentro y fuera de la casa. La otra influencia determinante en la forma y desarrollo de la Casa Cueva fue el proyecto del Museo Anahuacalli, que Diego Rivera inició en 1944 y por el que Juan O'Gorman se vio forzado a regresar a la arquitectura para apoyar a su mentor en la pintura. Rivera no quería que el concreto de las losas de entrepiso quedara visible, así que después de probar con martelinados y agregados, descubrieron un procedimiento que estaría al centro de la futura Casa Cueva y de la biblioteca de la ciudad universitaria. Sobre la cimba de madera colocaron una capa de pedacería de piedra gris del Pedregal, de la que había abundancia en el terreno, y sobre ella hicieron un pequeño colado de cemento de arena para asentarla. Una vez fraguada, los albañiles colocaron sobre esa capa las varillas y los armados de acero, procediendo luego a hacer el colado habitual del concreto para dar forma a la estructura del edificio. Después de este descubrimiento, O'Gorman comenzó a viajar por todo México en busca de piedras de colores que le permitieran realizar dibujos con esa técnica. En el estado de Guerrero encontró amarillos, rojos y negros, varios tonos verdes en el estado de Guanajuato, piedra volcánica de color violeta y 2 caledonias de color rosa en el estado de Hidalgo. Pero el azul, sin embargo, tuvo que solucionarlo con vidrio colorado en trozos y luego triturarlo, como si se tratara de una piedra. El padre de Juan, Cecil Crawford O'Gorman, era químico especializado en minerales y recorrió el país ejerciendo esa actividad, para dedicarse luego a la pintura, igual que haría su hijo años después. En su autobiografía dictada, O'Gorman recuerda que en muchas ocasiones él y su hermano Edmundo acompañaron a su padre en sus recorridos, por lo que no resulta extraño que Juan supiera dónde encontrar los minerales apropiados y más coloridos para realizar sus mosaicos. Siguiendo estas ideas, la Casa Cueva de O'Gorman buscaba unir, como proponía Wright, el interior con el exterior. El maravilloso jardín que Helen plantó alrededor de la Casa Cueva se introducía en la construcción y escalaba los muros recubiertos con mosaicos que su marido
pacientemente y por varios años, fue colocando sobre todas las paredes, tanto por fuera como por dentro. El punto de partida fue una media burbuja de formación natural en la lava que O'Gorman encontró al extraer las piedras más pequeñas, con las que levantaría después todos los muros de la casa. Partiendo de esa oquedad natural, que se convertiría en la pieza principal de la casa, el arquitecto levantó muros curvilíneos para cerrar el espacio y coló una losa de concreto armado, apoyándolo sobre la roca y el muro para cubrirla con mosaicos de piedras de colores que se fundirían luego con el plafón y el piso de la terraza de la planta alta. La decoración en la parte superior la definieron los pretiles de la azotea, que tomaron la forma de serpientes policromadas, con mosaico de piedras de colores, así como piedras puntiagudas para rematar los muros. O'Gorman aprovechó las grutas y huecos cavernosos de la lava en su estado natural, lo que la hizo húmeda, como el interior de un vientre, y la flora local, entreverada con sus esculturas de piedra, produjo una propuesta estética e ideológica, que hizo palpable la dicotomía existencial de Juan O'Gorman, cuyo temperamento iba de la exaltación a la depresión, por lo que la casa cueva se antoja también como un autorretrato que el propio arquitecto pintor nos legó, como una suerte de ritual personal que él mismo describió así en su autobiografía. Mi casa cueva es demasiado rara para los mexicanos, pero a lo mejor inicia una nueva tradición regional. La mayoría de los mortales quizá tenga su casa por castillo, pero el arquitecto a menudo considera la suya como laboratorio para poner a prueba sus ideas sobre la vivienda, por lo que él y su familia son capaces de comer en semicuevas, usar sillas de pedestal, dormir en recámaras subterráneas y cultivar jardines. Haciendo el recuento de su producción de caballete, O'Gorman pintó alrededor de 50 retratos, 150 paisajes y 30 cuadros. De acuerdo con este cálculo, el género del paisaje resulta el principal y más frecuente en su obra, y en él sobresalen dos temáticas: el paisaje real, dedicado a lugares específicos, y el imaginario, en el que las visiones del pintor se funden libremente con fragmentos de sus sueños y fantasías. El mismo año que O'Gorman comenzó a construir su casa cueva, pintó un cuadro titulado La ciudad podrida, donde aparece por primera vez el tema de la destrucción urbana y en el que unas delgadas y flexibles conexiones, que parecen raíces o tentáculos, invaden las estructuras sólidas, causando su deterioro. A 7 décadas de distancia, resulta evidente que esos paisajes hablaban también de su preocupación por la ecología y que planteaban una fuerte denuncia contra el sistema económico que amenaza el planeta desde entonces. En su cuadro, Proyecto fúnebre del capitalismo industrial, criaturas aterradoras surgen de una amalgama de intrincadas estructuras industriales y de tuberías que expulsan desechos tóxicos, y en las que vislumbramos un futuro amenazador y privado de esperanza. Y en otro cuadro, como Los mitos, vemos imágenes zoomorfas y máquinas destructoras que nos hablan de la obsesión de O'Gorman por la condición humana y el continuo drama al interior de su existencia. La fuerza fantástica que rebosaba en sus cuadros de juventud se dio así ante una dimensión espiritual completamente distinta, la de un profeta, incomprendido en su tierra, que nos dejó urgentes advertencias que siguen hoy sin ser escuchadas. Primer video del 2022, ya 4 años de haber iniciado este proyecto, con un video ensayo al mes, como les anuncié desde el principio. Dedicado otra vez a Juan O'Gorman y a un proyecto fascinante que desde que me enteré que habían hecho una maqueta, me moría de ganas de verla. No pude verla en la Casa del Arquitecto ni en la Iberoamericana. Finalmente la pude ver en el Palacio de Bellas Artes y es espectacular la maqueta. Me hizo soñar y me hizo regresar a este tema del que siempre he querido saber más y más, que es la casa cueva que se construyó Juan O'Gorman después de vivir unos meses en la fabulosa Casa de la Cascada de Falling Water y todo lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento. Entonces, pues traté un poco de contar esa historia y al mismo tiempo reflexionar sobre estas preguntas ociosas que nos hacemos los arquitectos todo el tiempo, de por qué le aplicamos a otros
pedagogías que no nos aplicamos a nosotros mismos, ¿no? Por eso menciono a Mies van der Rohe, que nunca se construyó una casa. De hecho, si buscan las fotografías de su departamento, era espantosamente burgués, con muebles del siglo XVII, una cosa extrañísima, ¿no? Entonces, un poco es esa reflexión de qué es la casa y qué relación tienen los arquitectos con un proyecto de casa propia. También leí mucho la investigación, la tesis doctoral de Iván Arellano, que está la menciono en la exposición, es la base de esa reconstrucción de la casa. Los planos y las imágenes que ven son de esa tesis, y voy a dejar el vínculo en la caja de comentarios. Pues bienvenidos al 2022, espero que les haya gustado. Si ya saben, suscríbanse al canal, compártanlo y nos vemos pronto en el siguiente contexto.